En 1930 llegó el fútbol profesional a la Argentina. El comienzo de esta era no fue de los mejores tiempos de Independiente. Hoy te presento el segundo episodio de la historia de Independiente de Avellaneda. Soy la pelada de Zidane, espero que lo disfrutes. El último campeonato amateur del fútbol argentino se jugó en 1930, en el cual el rojo finalizó en séptimo puesto. En 1931 llegó el profesionalismo luego de una huelga de jugadores exigiendo reconocimiento como profesionales y la regularización de traspasos entre equipos. En el primer torneo profesional Independiente quedó en sexto lugar. Dicha competición fue ganada por Boca Juniors. El rojo debutó con un empate a 1 contra Argentinos Juniors. La fecha siguiente obtuvo su primera victoria del profesionalismo, se impuso a Huracán por 3-1, perdió con el club que luego fue campeón, pues Boca le ganó 3-2. El primer clásico de Avellaneda en la era profesional fue el que tuvo más goles. La alegría fue para la academia, que ganó 7-4. La primera división de 1932 tuvo como protagonistas absolutos a Independiente, River Plate y Racing. El rojo de Avellaneda, a falta de una fecha, era líder con un punto de diferencia sobre River, pero en el último encuentro los Diablos perdieron contra Racing y su perseguidor empató con San Lorenzo. Por ello el primer puesto quedó igualado entre Diablos y Millonarios. Por ello se jugó un partido desempate para determinar al campeón. En el viejo gasómetro se jugó la final. River arrasó sobre Independiente superándolo 3-0 con goles de Ferreira, Peuselle y Satelli. Finalizó goleador del torneo Peuselle, jugador de River, con la increíble cantidad de 43 goles. El goleador de Independiente fue Seoane con 22 goles. El campeonato de 1933 tuvo como campeón a San Lorenzo. Independiente quedó en sexto lugar debajo de River, Boca, Racing, Gimnasia y el campeón ya mencionado. Fue de destacar su venganza con el Millonario al propinarle un 6-0 en un partido de Copa. Al final de esta temporada el máximo goleador del fútbol amateur argentino, Manuel Seoane, quien anotó 241 goles en 264 partidos con la camiseta de Independiente, se retiró. El goleador de Independiente esa temporada fue Hugo Lamana, recién llegado de Talleres de Escalada, con 19 tantos. En 1934, debutó en primera división con 19 años el juvenil Arsenio Érico, que había llegado al club desde Paraguay 2 años antes, siendo menor de edad para evitar ser llamado a combatir en la guerra del Chaco con su país. Con su llegada y la de Juan Zorrilla, más Antonio Sastre, los rojos alcanzaron un poder ofensivo renovado con el que obtuvieron el segundo puesto en los campeonatos de 1934, 1935 y 1937. En este último año llegaron dos goleadores más, Vicente de la Mata y Emilio Reuben, que completaron una de las delanteras más explosivas de todos los tiempos. Entre 1937 y 1939 marcaron 323 goles tomando en cuenta solo el campeonato, convirtiéndose en la delantera más goleadora del fútbol argentino. Érico fue goleador del torneo de Primera División 1937 con 47 goles, y es desde entonces el mayor goleador de un campeonato argentino. De la mano de tal poder ofensivo, Independiente volvió a gritar campeón en el torneo de Primera División 1938, totalizando 115 goles en 32 partidos, la cifra más alta de goles en un campeonato argentino. El goleador fue Érico, con 43 goles en esos 32 partidos. Así, el rojo era campeón por primera vez en la etapa profesional del fútbol argentino. Siendo el campeón argentino, Independiente jugó la Copa Aldao 1938 contra Peñarol. Los Diablos Rojos vencieron 3-1 a los Manjas en el mítico Estadio Centenario de Montevideo y se adjudicaron la copa. De la Mata, Zorrilla y Érico fueron los goleadores del primer título internacional de Independiente.
Independiente logró el triplete en 1938, ya que aparte del campeonato y la Copa Aldao, ganó también la Copa Ibarguren venciendo en la final a Rosario Central por 5-3 en la cancha de San Lorenzo. En 1939 el ataque fue reforzado con Juan Maril, y los Diablos Rojos lograron el bicampeonato, marcando 103 goles en 34 juegos. Érico volvió a consagrarse goleador del torneo con 40 goles. Esto significó para el paraguayo un récord más: convertirse en el único en resultar goleador de 3 campeonatos consecutivos. El poder de Independiente no se basaba únicamente en su ataque. Tanto en 1938 como en 1939 contó con la defensa menos goleada de los campeonatos. En este rubro el referente era el arquero Fernando Bello, que por mucho tiempo fue también el arquero titular de la selección argentina. La Copa Aldao 1939 fue disputada contra Nacional de Montevideo a partido único en Argentina, en la cancha de San Lorenzo, y el rojo obtuvo su segunda copa con una vasta goleada de 5-0. Finalmente el año 1939 fue el año del primer cuadruplete del fútbol argentino, ya que repitió la obtención de la Copa Ibarguren, goleando en la final por 5-0 a Central Córdoba de Rosario nuevamente en cancha de San Lorenzo y, además, la Copa Escobar en el estadio de River Plate ante San Lorenzo por 2-0. Ya en la década del 40 fue subcampeón de la primera división de 1940 escoltando a Boca. Arsenio Érico no se cansaba de hacer goles, y llegó a los 29 gritos en el campeonato. Quizás él fue el responsable de varias goleadas por parte de los Diablos, pues vencieron 7-1 a Boca Juniors, la mayor goleada sufrida por el Xeneize, 8-1 a Estudiantes de La Plata, 5-0 contra Vélez y la mayor goleada del Clásico de Avellaneda. Independiente 7, Racing 0. En 1941 se retiraron gran parte de la máquina goleadora de Independiente, se fueron Sastre, Reuben y Zorrilla, y estuvo varios años sin pelear ningún torneo. En la primera división de 1942 quedó noveno y por primera vez en su historia cerró el torneo con diferencia de gol negativa. En 1944 se retiró el gran arquero Bello. En el torneo de 1945 recibió la máxima goleada en su historia por parte de Vélez, que le propinó un 8-0. Y en 1946 se fue el paraguayo de oro. Arsenio Érico volvió a su club de origen, Nacional de Paraguay, cuyo estadio fue renombrado a Estadio Arsenio Érico. Érico se fue del rojo habiéndose convertido en el mayor goleador histórico de Independiente y del fútbol argentino con 295 goles. Recién en 1948 Independiente pudo volver a la gloria, consiguió el torneo argentino bajo la conducción de su ex arquero, Fernando Bello. Comenzó el torneo ganándole a Rosario Central 10-2. Llegando a las fechas finales del torneo, le ganó de una forma considerada heroica a River Plate, ya que, al finalizar el primer tiempo estaba perdiendo 3-1, pero en el segundo tiempo logró dar vuelta el marcador ganando 4-3. Inmediatamente después de este cotejo hubo una huelga de futbolistas. Debido a esto, la AFA decidió que en los 5 últimos partidos, se jugara con jugadores no profesionales, o amateurs, logrando de todos modos obtener el campeonato 2 fechas antes del final, tras ganarle 1-0 a Racing. Vicente de la Mata había permanecido en el equipo ya que no se había adherido a la huelga. En 1949 quedó en 9ª posición. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado y de ser así no olvides dejar tu me gusta, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de las series en torno al fútbol que subo y compartirlo con tus amigos hinchas de alguno de estos clubes. Te invito a suscribirte al canal de Camuy X Loquendo, su enlace en la descripción. Hasta la próxima. Muy valiente. Siempre luchamos unidos, sin llamarnos temerarios.